no me dejo congelar. Dígalo conmigo, no me dejo congelar. Elegí este título porque una de las historias que le escuché al pastor David en 1996, yo escuché al pastor David predicar por casi 25 años, pero esta fue una de las primeras que escuché y la que se me pegó y nunca más me olvidé de esta historia que les voy a contar. Y ha sido para mí esta pequeña historia, tal vez medio chistosita, una especie de instrucción de vida. Me encantó. La historia trataba de una pulga. Ahí les traje una pulga, me fui a internet y voy a buscar una pulga. La historia trataba de una pulga. Había aparecido en la casa una pulga. Entonces, el dueño de la casa estaba fastidiado con la pulga y se propuso de que la iba a matar. La persiguió, la fumigó la casa, pero la pulga no moría. Allá un día resulta ser que el hombre lo logra atrapar a la pulga, pero se dice para sí mismo, esta pulga me la va a pagar, esto no va a quedar así nomás, le voy a dar muerte lenta. Y dice que cuando agarra la pulga la pone dentro de un vaso de vidrio y la mete al congelador, que muriera, pero que muriera congelada. Dice que al día siguiente entra a la casa y se acuerda que tiene la pulga en el refrigerador y se va a ver la pulga, ¿qué ha pasado con ella? Y encuentra la pulga haciendo sentadillas y ejercicio y diciendo, no me dejo congelar, no me dejo congelar. Me encantó esa historia, nunca la olvidé. Y hoy vamos a hablar, la traigo a colación, porque hoy les quiero hablar acerca de la importancia que tiene para el Hijo de Dios tener una actitud de guerra, una actitud de fuerza. Hoy quiero hablar de no dejarse congelar, derribar por las circunstancias que trae la vida. Todos en la vida vamos a tener circunstancias difíciles, pero no es la voluntad de Dios para su pueblo que cada vez que viene una prueba, que cada vez que viene una circunstancia difícil, usted se eche a morir. Uno tiene que ser como esta pulga y decir, no, espérese, no me voy a dejar congelar en esto. La realidad es que la Biblia enseña de que nosotros no vivimos en el paraíso. Los únicos que habitaron el paraíso y lo disfrutaron sin ninguna incomodidad fueron Adán y Eva. Pero de ahí al resto de todos los mortales nos ha tocado vivir en un planeta donde va a haber oposición. Y en Juan capítulo 10, verso 10, Jesús habla de que este planeta también está influenciado, está, por así decir, impactado por la presencia de Satanás. Y la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón, o sea, hablando de Satanás, no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El día de ayer estaba dando clases en una escuela de misiones en las asambleas de Dios y me encantó el comentario que hizo una pastora que es del norte ella. Y ella decía este siguiente comentario, ella decía, la gente cree que el éxito o el fracaso de su vida solamente depende del esfuerzo de ellos. Que si ellos se esfuerzan, entonces ellos van a tener éxito. Pero si ellos no son personas esforzadas, van a fracasar. Y se les olvida, decía, que no todo depende de las fuerzas humanas, que también hay un enemigo, que también hay un gente sobrenatural que está activo
para destruir nuestra vida. Y usted diría, ay, pero ¿qué interés puede tener el diablo con mi vida? Bueno, él odia la creación de Dios y él quiere destruir a toda la creación de Dios. Entonces nosotros no podemos tener una actitud o ser personas cristianos con actitudes derrotistas, personas que fácilmente se dejan vencer. Y nosotros necesitamos adquirir un nuevo espíritu, porque tenemos un enemigo. Dígale al que está a su lado, usted tiene un enemigo. Ahora, este enemigo no es de carne ni sangre. Dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne ni sangre. A veces uno se mata peleando con la gente. Pero mire, la gente, dice la Biblia, ¿qué es el Hijo del Hombre para que le temas? ¿Qué es? Dice, ¿qué es el hombre sino un simple mortal? Así declara la Biblia que debemos de ver a toda persona. ¿Quiénes son para que uno le viva en temor? Vive en temor de la gente. Sin embargo, hay un enemigo que sí el creyente tiene y sobre el cual debe de tener una preparación para lidiar con él. Y ese es Satanás. Ahora, cuando nosotros vemos o nos imaginamos a Satanás, automáticamente todos venimos y vemos esta imagen. Creemos de que la lucha con el diablo será con un ser que se manifiesta, que se presenta con cuernos, con cacho, con fuego que lo rodea. Hace poco leí un libro que me llamó muchísimo la atención. El libro es de un hombre que se llama Napoleon Hill. Y él, en este libro que se llama Burlando al Diablo, hay otras traducciones de este libro que se llama Entrevista con el Diablo. Este hombre declara que él tuvo una entrevista con el diablo. En el mismo libro él dice que él no puede asegurar si la tuvo o no la tuvo, que eso es elección del lector. Si quiere creer que la tuvo o si no quiere creer que la tuvo. Eso ya es elección de uno, dice él. Pero en este libro él señala que en esta entrevista que él tiene con el diablo le dice que él no necesita mucho para destruir a la humanidad. Que no necesita ni siquiera presentarse tal y como es. No necesita realmente grandes instrumentos espirituales para acabar con la vida del ser humano. Y en este libro es interesante porque habla y dice que tan solo con malos hábitos, él se garantiza que la humanidad se destruya. El promover vicios, el promover estilos de vida no saludables, el promover el estrés, la ansiedad. Decía este hombre que el diablo le dijo, no hay necesidad de tanto para tenerlos dominados. Ellos mismos, dice, son autodestructivos. Y me llamaba muchísimo la atención, logré leer bastante porque me interesó mucho el tema, porque a medida que avanzaba el libro, era increíble ver cómo supuestamente el diablo le decía cómo maneja a la humanidad a través de la educación, a través de las películas, a través del entretenimiento, de las artes, cómo pone en la humanidad cosas para que uno muerda el anzuelo y ya con eso queda destruida a través de la pornografía. Y esto fue un libro que realmente fue escrito mucho, mucho antes que las redes sociales existieran, y sin embargo usted lo lee y se da cuenta de que hay un plan maestro para destruir el hombre, y no necesariamente del diablo destruir al ser humano, y no necesariamente es una guerra en la que él se le va a presentar y le va a declarar que le va a destruir, sino que a través del día a día podemos caer como blancos de destrucción por parte de él. Ahora, ¿qué debe de hacer la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos son iglesia aquí? Amén. La iglesia de Cristo no solamente está llamada a defenderse de las artimañas del diablo. La Biblia dice que no debemos de ignorarla. Y dice las Escrituras que no solamente tenemos el llamado de ir a la defensiva,
sino también ir a la ofensiva para ganar territorio que él está conquistando fuera de la iglesia. Pero, ¿cómo la iglesia va a ser una iglesia que avanza a la ofensiva para quitarle terreno a Satanás si la iglesia misma muchas veces vive en derrota, se deja ganar, cae en depresiones, cree que su vida se terminó y no hace la pelea? No hace la pelea. Entonces, muchas veces a través de nuestras propias decisiones, gustos y preferencias y también malos hábitos, Satanás nos está ganando la batalla. Satanás nos está ganando la batalla y nosotros tenemos que hacerle resistencia. Diga conmigo, resistencia. No nos podemos quedar pasivos. Que simplemente él tira sobre nuestra vida destrucción. Te voy a destruir tu matrimonio y ya entramos en pánico. Yo he visto personas que con solo que alguien le diga, te voy a destruir, ya pierden la paz completamente. Pero uno no se puede quedar pasivo, tenemos que hacer resistencia. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dice que debemos de hacer con el diablo? Resistirlo. Dice, resistirlo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. El Señor le ha entregado a su iglesia el poder para hacer huir a Satanás de su vida. La pregunta es, ¿estamos usando ese poder que Dios nos dio? ¿O estamos dejando que el diablo se meta y que nos destruya? Pero de acuerdo a las escrituras, aquí la Biblia me garantiza de que si yo me someto a Dios, el diablo va a huir. Y eso, amados hermanos, es su herencia en Cristo Jesús. Usted no puede dejar de estar viendo que las cosas están pasando, que su casa se está destruyendo, que su economía se está yendo al limbo, que su familia se está desbaratando y quedarse pasivo. La Biblia dice, resistir al diablo y él va a huir. Mire, yo recuerdo que la hija del pastor Raúl Hurtado, Nicole, fue una niña bastante prodigiosa en el lenguaje. Yo recuerdo, tengo las memorias de ella. Cuando ella tenía 2 años, tenía el lenguaje completo. Cantaba canciones que ella inventaba. Era un prodigio, una maravilla hablando. Era increíble verla cómo ella hablaba. Y recuerdo que chiquita, todavía su mamá la andaba en brazos. La pastora Alexandra la andaba en brazos. Y en ocasiones uno molestaba, yo la molestaba a Nicole. ¡Hey, Nicole! Y ya. Y entonces cuando yo le decía algo o alguien le decía algo que a ella no le gustaba, ella decía, te reprendo. Y entonces como yo la capté que ella sabía decir bien eso, yo siempre estaba como molestándola, diciéndole cosas que no le gustaran para que ella me dijera, te reprendo. Me encantaba. Y sabe, me encantaba ver eso, aunque era una bebé. Me encantaba verlo porque tenía una actitud de que si algo no le gustaba, no te lo recibía. Le decía a uno, te reprendo. Y yo dije, qué genial. ¿Sabe? Muchas veces nosotros necesitamos reprender al diablo de nuestras vidas. ¿Cómo va a creer usted de que se mete en nuestros hogares, se mete en nuestra vida, está acabándole la vida a los hijos, metiéndole en pornografía, en drogas y todo, y que uno está pasivo, sin hacer resistencia espiritual? Y ni siquiera decimos, te reprendo, Satanás, sal fuera de mi casa. No tenemos ni siquiera el valor para hacer esa guerra espiritual. Pero déjeme decirle algo, lamentablemente, con solo decir te reprendo al diablo, no basta. Detener el avance destructor del diablo en nuestra vida requiere más que decir te reprendo. Y se lo voy a probar en las escrituras. En una ocasión, vámonos a Hechos, capítulo número 19, verso 13. En una ocasión cuenta el relato
de que habían 7 hijos de un hombre en una ciudad. Y ellos querían impresionar a la gente reprendiendo demonios. Entonces un día se encontraron y se toparon con un verdadero endemoniado. Y dicen las escrituras que comenzaron a tratar de hacer un exorcismo en este hombre. Pero mire, vamos a leer lo que pasó. Dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron, dice, invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe? Hay mucha gente que cree que porque dice Jesús, porque pronuncia la palabra Jesús, todo se resuelve. Pero eso no es así. Y ellos decían, en el nombre de Jesús, decían ellos, a quien Pablo predica, les ordenó que salgan. Ellos estaban usando el nombre de Jesús. Pero mire lo que pasó a continuación. Entonces dice que un día el espíritu maligno les dice, les replica y le dice: conozco a Jesús, dice, y sé quién es Pablo, pero ustedes, le dicen, ¿quiénes son? No se trataba solamente de decir Jesús, mis amados hermanos, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que la guerra espiritual no se hace simplemente hablando, ni diciendo Jesús, ni diciendo nada de esto. Y mira lo que pasó. Dice, y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los tomó, dice, los dominó. ¿A cuánto? A todos. Mire, es interesante. Yo nunca me he topado con un caso de verdadera posesión demoníaca. Las cosas que me ha tocado lidiar en el ministerio han sido realmente de gente tratando de llamar la atención y montando un espectáculo de endemoniamiento, ¿verdad? Pero fácilmente uno puede saber cuándo es una persona que está endemoniada y cuándo cuando está ante una persona que solo quiere llamar la atención. A mi esposo sí le ha tocado personas verdaderamente endemoniadas y es impresionante. En una ocasión él está en una liberación y era una muchacha delgadita. Y 4 hombres no podían sostenerla. Dice mi esposo, mira Carolina, levantaba la pierna y las manos y nos hacía así, mira, como que si fuéramos papel. Era una cosa impresionante. Entonces, imagínese usted esto, eran 7 hombres, había contra uno, y dice, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, dice. Y luego dice aquí, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Satanás sabe quién es el que está diciendo en el nombre de Jesús. Estos demonios le dijeron a este hombre, yo conozco a Jesús, a Pablo, y sé quién es Jesús, pero a ustedes no los conozco. En otras palabras, estaba diciendo, no reconozco en ustedes autoridad espiritual para que a mí me manden a salir de este hombre. Entonces pasa lo mismo, queridos hermanos. A veces queremos estar luchando con el diablo sin tener en nuestra vida verdadera autoridad espiritual o verdadero respaldo de Dios. Y entonces Satanás entra en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia, está desbaratando y nosotros estamos ahí y no podemos hacer nada porque no hay un respaldo espiritual para hacerlo huir. Entonces veamos cómo podemos tener ese respaldo, porque ya entendimos que no es el nombre de Jesús, no es un amuleto, que con solo decirlo en el nombre de Jesús ya las cosas van a suceder como por arte de magia. No funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, vámonos a lo básico. ¿Cómo nos vamos a resistir y a contrarrestar la obra destructora de Satanás en nuestra vida? La Biblia lo plantea de una manera bien básica. Número 1, se empieza sometiéndose uno a Dios. Satanás sabe quién está sometido a Dios y quién no está sometido. Uno empieza sometiéndose a Dios. Mire lo que dice aquí mismito.
Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y ¿qué dice? Y él huirá de vosotros. ¿Cómo se hace ese sometimiento? El sometimiento se hace a través de la obediencia a la palabra, de la obediencia a aquellas cosas que Dios va poniendo en nuestro corazón y nos va diciendo, pare de hacer eso. Y muchas veces uno no está resistiendo al diablo, está resistiendo a Dios, a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos dicen, no es por allí. Y en vez de estar en una lucha de resistencia contra el diablo, estamos en la lucha de estar resistiéndonos a Dios. Y nos resistimos a Dios cuando Él nos da direcciones específicas para nuestro caminar y no las cumplimos. ¿Qué más podemos hacer para someternos a Dios? Bueno, llevar una vida de relación con Dios a través de su palabra, de la oración. Todas esas cosas involucran el sometimiento a Dios. Pero muchas veces, y con esto termino este punto, estamos como jugando en el bando contrario. Estamos resistiendo a Dios y sometiéndonos al diablo. Hay que cambiar las cosas. Si usted de verdad, verdaderamente está interesado en no dejarse congelar, en que la destrucción, el robo, la muerte no entre en su vida, en su casa, en su familia, entonces empieza por ahí. Empezamos sometiéndonos a Dios. Número 2, vamos a tener que también en este sometimiento a Dios que aprender a disciplinar la carne. Usted y yo vamos a luchar con la carne todos los días hasta que Cristo venga. Todos los días vamos a luchar, pero mire lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 9, verso 27. El mismo apóstol Pablo sabía que él no podía dejar su carne al azar. Porque si eso lo dejaba al azar, si no disciplinaba a su carne, el apóstol Pablo dice, yo mismo puedo ser descalificado. Y entonces él decía, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, dice, temo que después de predicarles a otros, que dice, yo mismo quede descalificado. Uno se entrena, uno se disciplina el cuerpo para no hacer lo que quiere hacer. Dice la Biblia que siempre vamos a estar en una lucha entre la carne y el espíritu, que los dos se oponen entre sí. Entonces Pablo decía, no, yo no puedo dejar eso a un lado, yo lo disciplino, lo hago que se someta. Si usted quiere ganar la batalla espiritual en su vida, en su familia, en lo que usted está enfrentando, va a necesitar disciplinarse, y la disciplina uno aprende a decirse no a uno mismo. Y de repente usted está con su teléfono al final de su día, terminando el día, y está ahí viendo TikToks y todas esas cosas, y le salen pornografías y todo. Ese es el momento en que usted le dice a su carne no. Y hace cosas radicales, pero no se deja vencer en la carne. Yo admiro muchísimo a personas que toman medidas radicales porque saben, se conoce que tienen un problema, que tienen una adicción, y entonces dicen no. Y si es necesario, se compran teléfonos de tecla. Pero mire, esta cosita, esos teléfonos están acabando con la vida espiritual de muchos creyentes. Y el asunto es disciplinar la carne. Número 3, ¿qué tenemos que hacer en una guerra espiritual? ¿Qué podemos hacer? Y aquí puse, uno tiene que avanzar en su vida normal, en sus proyectos, pero no bajar la guardia. Estar vigilando, estar atentos también. Mire, uno de los pasajes que más me gusta a mí del libro de Nehemías es Nehemías 4:17, dice. En esta ocasión la Biblia dice de que ellos estaban construyendo un muro, así como usted está construyendo su vida, usted está construyendo a sus hijos, usted está construyendo a su familia. Pero habían unos dos ahí, Sanbalat y Tobías, que dice la Biblia que estaban haciendo todo, moviendo toda la maquinaria para echar abajo esa construcción.
Y entonces dijo, bueno, Nehemías, aquí no hay otra. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir construyendo el muro. Pero mira qué interesante lo que ellos hicieron. Dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material con una mano trabajaban y con la otra, que dice, sostenían sus espadas. Mire, hermano, por muy ocupado que usted esté en su vida secular, usted no puede descuidar su guerra espiritual. Usted no puede descuidar su sentido de alerta. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que es la espada del creyente. Es la palabra de Dios. Uno está viviendo, uno está haciendo su vida, pero uno también está con la palabra de Dios, está vigilando, está haciendo la guerra espiritual que necesitamos hacer. Muchas veces los cristianos nos pasa que nos envolvemos tanto en el día a día, en el trabajo, que nos olvidamos que estamos en una guerra espiritual, y por eso Satanás toma ventaja, porque no nos acordamos, estamos demasiado metidos en el trabajo. Pero esta gente, dice las escrituras, que con una mano ellos estaban haciendo la obra de reconstrucción y con la otra que estaban haciendo en la mano estaban cargando sus espadas. Y este es el modo que debemos de vivir y operar de aquí hasta que Cristo venga, amados hermanos. Me encanta Efesios capítulo 6, verso 13, dice, tomen toda la armadura. En este pasaje el apóstol Pablo dice, ustedes no tienen lucha contra carne ni sangre, la tienen contra principados, potestades de las tinieblas. Y dice, pero por lo tanto, conscientes de que tenemos una batalla que librar, una batalla espiritual que librar, Pablo le dice a la iglesia, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al diablo, al malo, y habiendo acabado todo, dice, ¿cómo vamos a terminar? Firmes. ¿Sabe? Una persona me hizo un comentario y me decía que cuando ella pensaba en la armadura de Dios, ella lo aplicaba de esta manera. Dice de que se levantaba ella y su esposo todas las mañanas y ella decía para ella, nos tenemos que poner la armadura de Dios. Entonces hacían como un ritual, comenzaba, me pongo el yelmo de la salvación, y entonces se ponían, hacían la simulación que se ponían el yelmo de la salvación. La coraza del Espíritu, la espada, agarramos con el apresto del Evangelio, y entonces hacían todo el ritual, el yelmo, el cinturón de la verdad, y después que ellos hacían todo eso, dice, ya se iban. Y dice, y yo pensaba, pastora, antes, que de eso se trataba, vestir la armadura de Dios. Pero eso no se trata de eso. No se trata que usted en la mañana comienza, y ahora yo me pongo el yelmo de la salvación y el cinturón de la verdad, y tomo la espada, y me pongo los zapatos. No se trata de eso. Se trata que cada día de su vida usted recuerde quién lo salvó. Jesucristo, que es usted una persona redimida, lavada, comprada con la sangre de Cristo, que usted no es un mundano, que usted no actúa como lo hace el mundo, sino que en su mente recuerda que usted está comprado con sangre y que usted es salvo para la gloria del Señor. Y vive su vida de acuerdo a esa mentalidad, no vive su vida de acuerdo a simplemente lo que pasa, está reaccionando a lo que pasa, sino que no, espérese un momentito, yo voy para el cielo, y estar todo el tiempo consciente de eso. El cinturón de la verdad, no es que usted se lo va a poner, ay sí, ahora yo me pongo el cinturón de la verdad, no. Se trata que todos los días usted se esfuerce por decir la verdad, por vivir en la verdad, por andar en la verdad. La sandalia del Evangelio no es que usted vaya, si yo me pongo, es que usted le diga a otra persona, comparta a Cristo con otra gente, el Evangelio que hemos recibido. Donde quiera que usted vaya, es fácil compartir este Evangelio. Si usted va donde
una persona que le atiende diario. Levante conversaciones acerca de Dios. Cuéntele las cosas que Dios ha hecho en su vida. Hace como 2 años, o 1 año, creo que empecé a visitar a una muchacha que me hacía mis manos. Y comencé a contarme, a hacer una amistad con ella. Y le contaba de Dios, hablábamos de Dios. La semana antepasada me mandó un video de ella bautizándose en su iglesia y me dice, mire, le mando este video porque usted ha sido para mí la persona, una de las consejeras que me llevó hacia Dios. No hubo una campaña evangelística, nunca ella ha pisado esta iglesia, pero ahí donde fui, en esa cita que tenía con ella cada 21 días para que me arreglara las manos. Mira, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. No dejé. Y de repente, hace 2 semanas, recibo un mensaje de ella, un video bautizándose. De eso se trata, andar puesta las sandalias del evangelio. De eso se trata. Recuerda que no solo somos defensiva, no solamente nos defendemos del diablo, también estamos a la ofensiva, ganándole terreno a Satanás, amén, para que el mundo salga de las tinieblas. Número 5 y último, amados hermanos, declárese vencedor. ¿Sabe? Sus palabras tienen poder. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Muchas veces no hace falta que nos maldigan ni nada. Nosotros mismos nos declaramos en derrota, nos declaramos vencidos. Pero uno tiene que aprender a declararse como lo que uno es. Ahora, esto funciona, esta última parte funciona si uno hace los 4 anteriores. Pero hay gente que se salta todos los pasos anteriores y solo quiere usar esta. Yo declaro, yo decreto, yo proclamo. Hace poco había unos chistes que corrían por ahí, ¿verdad? En los institutos bíblicos, que decían que nosotros somos los decretadores. Decreto esto, decreto otro, que los evangélicos somos potentes para andar decretando y declarando. Pero ¿sabe? La declaración y la decretación es bíblica. Pero cuando se usa, amados hermanos, o viene desde una vida que se ha sometido a Dios primero. Porque si usted no está sometido a Dios, usted declara y decrete todo lo que quiera y no va a pasar nada. Por eso es que dice Pablo, y con esto termino. Miren lo que dice Pablo. Romanos 8, del 35 al 36. Dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, dice, angustia o persecución o hambre o desnudez. Mire las palabras que está usando. Mire las condiciones de las que Pablo está describiendo. Tribulación. Y dice, angustia. ¿Será que la angustia lo va a terminar derrotando a usted? ¿Será que usted va a terminar la historia de su vida en angustia? Mire lo que dice, persecución. De repente se levantan contra usted gente en sus trabajos. La persecución va a acabar con usted. Pablo dice, hambre, desnudez, peligro, espada, dice. Y continúa en el siguiente verso y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, la gente nos ve a nosotros, a los hijos de Dios, como gente sin esperanza. Somos contados, dice, como ovejas que van al matadero. Hay gente que le puede decir uno, sí, ese va a terminar en la desgracia, ese va a terminar en la ruina, ese va a terminar muerto. Ese va a terminar mal. Así dice la Biblia. Somos contados como ovejas que van al matadero. Pero aquí viene la resistencia del creyente. La resistencia que hace el creyente, dice. Y es lo que tenemos que declarar, dice Pablo. Antes, en todas, diga conmigo, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Usted es más que vencedor. Más que vencedor.
la próxima vez que venga sobre su vida tribulación, venga sobre su vida angustia, venga sobre su vida persecución, no se eche a morir, hermano. No se eche a morir. Usted tiene que tener la actitud de la pulga. Pónganme a la pulga ahí. Usted comienza y dice: no me dejo congelar, no me dejo. A ver, vamos a repetir, porque usted sale de aquí diciendo eso. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No me dejo congelar, no me dejo congelar. ¿Y cuántos no se van a dejar congelar? Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. No se deje congelar.